vamos a estar hablando sobre un tema que la verdad que nos parecía importante, por eso también tenemos invitadas en el piso. El 8 y 9 de mayo se van a llevar a cabo en Salta la jornada sobre sexualidad y discapacidad. Lo va a desarrollar la sexóloga educativa María Marta Castro Martín, que en algún momento, ya yo alguna vez le hice una nota, es súper interesante todo lo que dice, es esto, hablar de sexualidad en la discapacidad. Es un tema del que poco se habla, y la verdad que la doctora Mónica Gelsi, quien también viene poniendo este tema en agenda en Salta, y junto con el Centro Convivir, Centro Educativo y Terapéutico Convivir, están llevando, y la Fundación Juntos, están llevando a cabo entonces esta jornada que, como te digo, va a ser el 8 y 9 de mayo en el Colegio de Profesionales, va a ser, bueno, ahora nos van a dar mayor información sobre dónde va a ser, porque está buenísimo, está destinado a profesionales y familiares. Vamos a ya darle paso a María Marta Castro Martín, como te decía, que es sexóloga educativa, quien va a estar exponiendo sobre este tema, y a Georgina Lemos, quien es docente y también responsable del Centro Convivir. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Hola, por el ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas. Así como decía Silvia, es fundamental este tema porque además de la desinformación hay mucho prejuicio, ¿no? Desconocimiento y prejuicio sobre la sexualidad en personas discapacitadas. Sí, hay desconocimiento porque desde que nace una persona que tiene una discapacidad o le dan un diagnóstico, se piensa mucho en los tratamientos, ¿no? En, bueno, cómo mejorar, se trabaja el lenguaje, se trabaja su psicomotricidad, cuestiones neurológicas, a veces también cuestiones psiquiátricas, pero poco se piensa en el área que tiene que ver con la sexualidad. Cuando nace un bebé, muchas veces se piensa qué va a hacer cuando sea grande, o si se parece a la tía, a la mamá, al abuelo, a quién se parece, si va a continuar con el apellido de la familia, si va a tener hijos o no. Hay todo un proyecto de vida de uno, como madre que soy yo, ¿no? Donde uno piensa, ¿podré ser abuela algún día? Bueno, esas cuestiones, cuando aparece la discapacidad, quedan truncadas. Entonces ya, acá traje un cerebrito, ya no se piensa en la sexualidad. Pero niños, niñas y adolescentes sí piensan, porque sí tocan su cuerpo, sí están en contacto con otros chicos, sí sienten. María Marta, estamos escuchando a María Marta Castro Martín. María Marta, ahora digo en cuanto a la urgencia y lo importante, ¿no? También acá, porque pensaba, una de las preguntas más comunes que hacemos en cuanto a discapacidad es, primero digo, protegerlo de la discriminación. Después también una de las principales precauciones o preguntas que nos hacemos en realidad es, ¿qué va a pasar con ese niño o niña cuando los padres mueran? Digo, pero son temas como que la supervivencia, la no discriminación, digo, nos llevan a, generalmente cuando hablamos de discapacidad, hablar de temas que tienen que ver con esto, con discriminación, de protección, ¿no? De vida. Pero esto tiene que ver con la calidad de vida de la persona. Exactamente. Y bueno, después le voy a dar la palabra a Georgie para que hable un poco de todo lo que se trabaja en el Centro Educativo Terapéutico Convivir, de cómo se los prepara justamente para la vida independiente, ¿no? Y prepararse para la vida independiente tiene que ver con aprender a cuidar el cuerpo y la salud, aprender a cuidar los afectos, ¿no? Y saber cómo manejarse a la hora del amor, ¿no? Si me enamoro de alguien, cómo me acerco, cómo invito a salir, qué pasa si me rechazan, y todo eso tiene que ver con la sexualidad. Recién vos hablabas de discriminación, o hablabas qué va a pasar cuando los padres no estén. Bueno, justamente esto tiene que ver con el pasaje a la vida adulta, y el pasaje a la vida adulta también implica muchas cuestiones de la sexualidad, ¿sí? Porque prepararse para el envejecimiento de los propios padres es un tema también. Y uno habla del desarrollo infantil, del desarrollo sexual en la adolescencia, uno habla de posibilidades o no de tener o no hijos cuando hay discapacidad, pero también tenemos que prepararnos para el propio envejecimiento y enseñarle también a la persona con discapacidad intelectual, sobre todo, qué pasa con los cambios corporales, ¿no? Y a veces esos cambios corporales son muy diferentes en una persona que tiene espina bífida, en una persona que tiene síndrome de Down o en una persona que tiene un retraso madurativo.
Sí, es todo complejo, pero estaba pensando igual que se está hablando en redes, pero además lo están hablando los propios protagonistas. Ahora en redes sociales se puede ver a muchos jóvenes con distintas discapacidades que son los que cuentan, estamos vivos, sentimos deseo, no es que por una discapacidad no podamos tener vínculos, se está hablando públicamente en redes, pero por los protagonistas. ¿Son los propios protagonistas o las familias los que llevan este tema al consultorio? En principio, te diría que las familias se preocupan bastante. Las familias se preocupan más desde el temor, desde el miedo a que les pase algo. Los protagonistas que... Claro, por eso le decía hace un rato que justamente estas cosas tienen que ver con temor, que no lo discriminen, quién los va a cuidar. Digo, siempre es como hay mucho temor alrededor. Y con el temor al maltrato, al abuso y a que si se enamoran de alguien que los trate mal, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también está esto de nada de nosotros sin nosotros. Que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera, pero persona. Se corre mayor riesgo en esos casos. Bueno, son personas más vulnerables, por eso la educación sexual integral, que ya va a cumplir 20 años este año, tiene que estar en las escuelas, en las distintas instituciones, en los organismos de salud. Bueno, ya están los profesorados. En algunas universidades hay algunos profes que se ocupan de brindar educación sexual integral a nivel universitario. Bueno, la doctora Mónica Gelsi, que es sexóloga clínica y que es sexóloga educativa, siempre nos está enseñando y ahora está firmemente con la campaña de tocate los huevos para que prevenir el cáncer de testículos. No para prevenir la mala suerte, ¿eh? No, Escuchen bien, muchachos. Es para la salud. Solo se lo tocan para eso, generalmente. Porque ahí venía la otra de la mala suerte y era la prevención con tocate la teta izquierda. Tocate la teta, claro. Pero bueno, a las mujeres nos han enseñado más a ir a hacer controles y a los varones menos. Y a las personas con discapacidad mucho menos, porque ¿para qué vas a ir a la ginecóloga si no vas a tener hijos? ¿Para qué vas a ir al urólogo si total, no, con quién vas a tener sexo? Uh-huh. Bueno, entonces esta propuesta abierta para que puedan ir profesionales, familiares y gente que necesite saberlo. Me quedo con esto también de la ESI, la educación sexual integral, porque estimo que cuando se habla de pares, niñas, niños, adolescentes, también quienes están acompañando en el proceso de educación sexual integral tienen que conocer, además un poco más, profundizar sobre estos aspectos que ustedes han estudiado. Sí, por eso yo, Georgina, le quiero agradecer, que es la directora del Centro Educativo Terapéutico Convivir, me convocó, llegué ayer de Buenos Aires y me convocó justamente para brindar el viernes una capacitación a profesionales. Georgina, contanos un poquitito, ya que te tenemos acá, digo, porque sos local, ¿no? Sí. Estamos recibiendo y siendo anfitrionas de María Marta, pero vos que sos local y trabajás con la discapacidad en Salta, bueno, sabemos que es un sector bastante golpeado por el actual gobierno, pero vos qué particularidades ves en las familias de acá de Salta en cuanto al cuidado? ¿Cómo calificarías? Digo, venimos hablando del recorte, la voy a sacar de ese tema, pero sí en cuanto al cuidado, ¿no? La sociedad salteña acompaña, ¿qué cosas nos faltan? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Me parece que hay un tema que es central y fundamental, que no solamente afecta a la familia y a las propias personas con discapacidad, sino que es un tema más macrosocial que tiene que ver con la accesibilidad que existe en el contexto, que permite justamente a las personas, en este caso con discapacidad, poder acceder a los diferentes servicios, a las diferentes tipos de, qué sé yo, accesibilidad comunicativa, cognitiva. Tenemos la nueva ley de discapacidad, donde apunta más que nada al contexto, que es quien discapacita a la persona y no la persona en sí, porque si nosotros tuviéramos un contexto en donde esta temática, por ejemplo, de sexualidad se haya abordado en tiempo, se haya tomado en cuenta, se haya naturalizado en las familias con discapacidad, en la familia de las personas con discapacidad, esto sería como más fácil de llevar en esta altura la adolescencia, la juventud y la adultez. Entonces ahora es como que genera, a mí en el centro hay chicos adolescentes, chicos jóvenes, chicos adultos que están atravesando estas situaciones totalmente naturales, normales de lo biológico y de lo sentimental, y aparecen estos temores o esta desinformación, o esto de que cómo hago con él, y esta cosa que igual que lo harías con otra persona, porque todos atravesamos por esto. Lo que pasa es que hay que adaptarlo. Claro, hay que adaptarlo, hay que mostrarle cosas a las personas con discapacidad,
con discapacidad intelectual, síndrome de Down, personas con TEA, que son aprenden mucho desde lo visual, desde lo concreto. Hay que mostrarles, hay que hacerlos... Ustedes no ven porque estamos en No radio, ven. pero están acá, acariciando los peluches que trajo la doctora Mónica Gelsi, con los que da justamente sus charlas, ¿no?, de educación sexual. Recién, por ejemplo, hablaba con la doctora Mónica de esto de la campaña esta Tocate los huevos, que es algo que afecta a la población de hombres y de hombres con discapacidad, por supuesto, también, al igual que otros, y poder tener esto, por ejemplo, que no lo ven, pero bueno, es un pene. Un pene de peluche. Un pene de peluche. Sí, y esto de los peluches es interesante porque un peluche siempre tiene como una cosa más de lo cariñoso, ¿no? Como esos ositos que, por lo menos cuando yo era adolescente, te regalaban los novios peluches para demostrar su amor y su afecto. Y entonces es como mucho más amigable a la hora de poder hablar, no solo de las partes del cuerpo que tiene que ver con las zonas íntimas, sino también sobre la higiene, cómo cuidar, poder hablar de distintos tamaños, de distintos colores de piel, que todo esto se trabaja en educación sexual integral y que a veces a las familias les cuesta, por eso el sábado hay un espacio específico que es para las familias y personas allegadas. Sí, eso te iba a preguntar, ¿dónde es y dónde se puede conseguir mayor información? Porque decíamos que era el 8 para profesionales y a partir del 9 va a ser justamente para las familias, ¿entiendo bien? Sí, así es. El 8 es de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la calle Belgrano 1727, donde está ubicado el Centro Terapéutico Convivir. Y el sábado es de 9 a 1, es la charla para familiares y allegados de personas con discapacidad que quieran sumarse a esta temática tan importante y necesaria. Si quieres tener mayor información, te podés comunicar al 3875-121-311, 155-121-311 o buscas también mediante las redes a la doctora Mónica Gelsi, al Centro Educativo Convivir, también a través de las redes podés pedir mayor información. Entonces esto va a ser el 8 y 9 de mayo. Tiene un costo, pero la verdad bastante accesible, que podés, por los contenidos, la verdad, te va a hablar gente además que sabe mucho y lo hace desde este lugar, desde la vocación. Como acá lo ha demostrado más de una vez Gelsi, pero acá lo hacemos extensivos entonces a María Marta y también entonces a Lemos. Muchísimas gracias por su visita. Te insistimos, estas son jornadas el 8 y 9 de mayo, entonces jornadas sobre sexualidad y discapacidad, para hablar sobre este tema que es ni siquiera tabú, porque ni siquiera se habla, ¿no? Tenemos que sacar la palabra tabú y empezar a hablar de nuestras sexualidades y hablar de sexualidades porque cada uno lo vive diferente. Y voy a agregar algo que vamos a dar mucho material teórico, mucho material práctico, va a haber material específicamente para profesionales, estudiantes de carreras que estén avanzados también, y para las familias también hay materiales, ¿no? Hay una revista que es específica de educación sexual integral, que también se las vamos a brindar en PDF, así que cuando se inscriban van a dejar sus correos electrónicos para que tengan también material a disposición pensado específicamente para las familias y para los profesionales. Quiero agregar apenas una cosita. Me parece sumamente importante que la familia que puedan asistan, porque la familia es el contexto real en donde los chicos están la mayor parte del tiempo, y es sumamente importante que ellos puedan tener herramientas, recursos e información que va a ser súper valiosa de María Marta, así que las familias, cuidadores, allegados, y acompañantes terapéuticos, acompañantes, ¿no? terapéuticos, que son supuesto, también los sí, que sí. los que bancan la parada muchas veces. Bueno, muchísimas gracias. Así A entonces ustedes. escuchamos a María Marta Castro Martín, quien es sexóloga educativa, quien va a estar dando este curso, y a Georgina Lemos, que es del Centro Convivir. Nos vamos y 50, no, ya volvemos un ratito porque tenemos más información hasta las 11 de la mañana en NN.